Ya. Ahora sí, señoritos y señoritas. Ya. Estimado, vamos a dar inicio. Voy a proyectar la imagen, compartir. ¿Se logra ver? Sí, Ya, excelente. Sí, Esa es la idea. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Dice, la construcción del Estado-Nación y sus desafíos. Explicar las ideas republicanas y liberales, ¿ya? Y su relación con las transformaciones políticas y económicas de América y de Europa durante el siglo XIX. Partimos con la historia de Chile. Se acabó el periodo de independencia. Chile ya no depende más de España. Empezamos con el tiempo de la República, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ir viendo? Como todas las ideas republicanas, ¿ya? Las ideas que venían de Europa, nos van a ayudar a construir este nuevo Chile. ¿Ya? Si hay algo que no entiendan, cualquier cosa, me avisan, ¿ya? Eh, si hay alguien que quiere entrar, también me avisan, por si acaso yo no lo alcanzo a ver. Entonces le damos. ¿Sabes qué? Los legados de la Ilustración y la Revolución Francesa, cuya idea se expandieron a fines del siglo XVIII, fueron fundamentales en la conformación del liberalismo, que es una ideología que abarca muchas cosas, lo social, lo político, lo económico. Y van a ser fundamentales para eh, formar las naciones que conocemos hasta el día de hoy. Después el liberalismo va a pasar al neoliberalismo y de esa manera ya se va a construir todo lo que conocemos como nación hoy en día. Así que es algo súper importante. Tenemos el liberalismo, doctrina política, social y económica que defiende la libertad del individuo y la limitación del poder del Estado. ¿Qué les dice eso? ¿Qué es lo más importante dentro del liberalismo? La comunidad. defender la libertad del individuo. Excelente, señorita Agustina. Acá el colectivo es segundo plano. Lo que importa es netamente el individuo, su propiedad, sus bienes, sus derechos. ¿Se entiende, no? O sea, Eso es lo único que importa. Nada más. ¿Ya? Las ideas del liberalismo sentaron las bases para el desarrollo del sistema de gobierno republicano. Ahora, ¿las bases del liberalismo iban a favor o en contra de los reyes? en contra. En contra de los reyes, ¿cierto? Porque los reyes estaban en la época del absolutismo, o sea, todo el poder recaía en ellos. No existía un Estado como tal, ¿ya? Solamente lo único que importaba era lo que pensara él y lo que él podía conseguir, ¿sí o no? De esa manera, tenemos que estas ideas liberales van a ir en contra de eso, porque ellos ven que lo importante es el ser, ¿ya? La persona. ¿Qué podemos nosotros obtener? ¿Cómo nos podemos beneficiar? ¿Ya?
Déjame responder. Cristina. Ya, sí, no hay problema. Ya, entonces tenemos todas estas ideas liberales, ¿cierto? Que por primera vez en la historia de la humanidad, la gente dice, no, basta. Esta es la nueva forma de pensar. El individuo es lo importante. Cada persona es igual de importante a otra. ¿Ya? Nadie va a estar sobre otro. Ahora, como se dice en el papel aguanta mucho, ¿ya? Y las ideas escritas pueden ser muy bonitas. Ahora, ¿se llevan a la realidad? ¿Hay gente más importante que otra en esta época? Sí. Sí, Sí, cierto, porque igual tenemos que la gente con plata no respeta los derechos de los demás, o si no hubieran existido leyes laborales desde antes, ¿cierto? Entonces no somos tan iguales. Pero van a sentar la base de lo que es hoy en día la sociedad. Ya. Tenemos el ideario republicano y liberal. Principios republicanos. Ya. Durante el siglo XIX, casi la totalidad de los estados europeos incorporaron en sus regímenes políticos los principios liberales, o sea, soberanía popular. ¿Qué es la soberanía popular? ¿A qué se les hace soberanía popular? Nosotros estamos en una soberanía popular. ¿Qué elecciones hay hoy en este año? ¿Qué se vota? Senadores, diputados, alcaldes, presidentes. ¿Qué? Digan algo, no va a estar malo. Presidenta, ¿no? ¿Cómo? presidente. No, aún no, nos quedan 2 años aún con Boric. Bien, Agustina, alcalde. Entonces se vota lo que son los alcaldes. De esa manera, vamos a encontrar con que ¿ya? También existe la separación de los poderes del Estado. Son 3 los poderes del Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, ¿cierto? Cada uno con sus atribuciones y no se puede interponer uno por el otro, ¿cierto? Entonces, eso hace que exista un ideario, una idea republicana, ¿ya? O sea, estamos diciendo que ahora un mandatario no puede decir a un juez, no, yo creo que lo que queda es culpable porque yo lo digo. No, eso acá no existe. Igualdad ante la ley y necesidad de una constitución. ¿Qué es una constitución? Una carta magna que se plasman los deberes y derechos, ¿ya? De las personas y que incluso nos dice cómo nos vamos a regir como país. Si va a haber Cámara de Senadores, si va a haber de diputados, si van a haber ambas, ¿ya? Si va a haber eh, regiones, estados semi-independientes, todo lo rige la Constitución. ¿Ya? ¿Qué es lo que se puede penalizar? ¿Qué no es lo que se puede penalizar? Yo no puedo crear una ley que vaya en contra de la Constitución, porque nada más importante que la Constitución y se respeta. Entonces no se pueden crear leyes que están en contra de ella. Por eso es importante una constitución, porque nos fija los parámetros por cómo nos vamos a regir como ciudadanos. Tenemos expresiones del liberalismo. ¿Ya? Tenemos el parlamentarismo. Tiene como característica central que el poder legislativo se caracterice por tener supremacía por sobre el poder ejecutivo. El parlamentarismo se da tanto en sistemas monárquicos como republicanos, y es una característica importante. ¿Por qué? Porque en Inglaterra se dio. En Inglaterra se dio que no sacaron a la reina, por algo existe hasta el día de hoy,
pero organizó un parlamento y iba a estar gobernando junto al rey. ¿Ya? El rey ya no podía decidir qué hacer y qué no hacer, sino que ahora el parlamento era el que creaba leyes para gobernar el país. Ya. Por otra parte, tenemos el constitucionalismo. Su principal finalidad es limitar la autoridad y por medio de la instauración de leyes. ¿Para qué? ¿Ya? Para que de esta manera ayudar a regular la vida social, ¿cierto? Organiza la estructura del Estado, como había dicho, define la organización política, establece los derechos y los deberes de las personas. Así es simple. ¿Ya? Entonces una carta también se conoce como carta magna, ¿ya? Como lo máximo que rige un país. Y tenemos también el sistema que no aparece ahí, que se llama presidencialismo, que es donde el presidente tiene mayores atribuciones que el eh, parlamento. Entre el parlamentarismo y el presidencialismo, ¿cuál rige Chile? ¿Qué tipo de sistema? ¿Quién tiene más autoridad? ¿El presidente acá o el parlamento? El Parlamento. No, el presidente. Se ha querido cambiar. Ojo, hay gente que piensa que debería ser antes. Alguna vez Chile sí tuvo un sistema parlamentarista, que fue entre 1891, que lo vamos a ver, y 1891 y 1925. ¿Ya? Pero en este momento estamos en un sistema presidencialista, en el cual el presidente tiene atribuciones que el Parlamento no tiene, y entre ellas es el derecho a veto. Si al presidente no le gustó una ley que se votó, él la puede vetar y rechazar, y no sale. Para que una ley sea ley, tiene que llevar la firma del presidente. ¿Se entiende? El presidente es el que escoge a los ministros, ya escoge varios cargos, entonces estamos bajo un sistema presidencialista donde es la máxima autoridad, por lo menos hasta el momento. Por otra parte, ¿qué tenemos? El reconocimiento de los derechos individuales. Ya. En el siglo XVIII, los grandes filósofos postulaban que todas las personas nacían iguales en capacidad y tenían derecho. O sea, todos tienen derecho al trabajo, todos tienen derecho a tener una casa, todos tienen derecho a recibir dinero a cambio de un trabajo, ¿cierto? Todos tienen derecho a un número de derechos, pero todos el mismo derecho. ¿Ya? Nadie está por sobre otra persona. Ahora, ¿es así? Sí, claro, pero no se dio en todos lados. ¿Por qué? Porque supongamos en Inglaterra existía un gobierno parlamentarista, como les dije, ¿ya? Nos encontramos con una diferencia, que la reina hasta el día de hoy tiene derechos por sobre los ciudadanos. ¿Qué significa eso? Hasta el día de hoy, aunque no lo hagan los reyes en Inglaterra, pero se da que el rey de Inglaterra puede entrar a tu casa, abrir tu refrigerador, comerse todo lo que quiera y salir. Y tú no le puedes decir nada. También se da que el mandatario, el rey de Inglaterra, puede matar a alguien y no va a ser juzgado. Aunque lo matara delante de todo el mundo, prácticamente. ¿Esto nos hace iguales ante la ley? ¿Sí o no? No, No, ¿cierto? Lógica, no nos hace iguales ante la ley. Entonces, de esa manera nos encontramos con qué. Con que, claro, existe un sistema ya liberal en Inglaterra, pero donde una persona sí está por sobre otra.
¿ya? ¿Corresponde? No corresponde, obvio, pero se da, lamentablemente. Pero así se gobiernan ellos. ¿Ya? Tenemos, ya para el siglo XIX, tanto liberales europeos como americanos formaban los ideales antes nombrados y ya se resguardó la libertad individual. Aquí la primera persona que instauró algo de ideal liberal fue O'Higgins. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él termina con los derechos de mayorazgo, ¿ya? Que era que el hermano mayor recibía toda la herencia y el resto de la familia tenía que depender de él. Él elimina eso, ¿ya? Y hace que todas las personas reciban una herencia igualitaria, porque todos son iguales, todos los hermanos eran iguales. Pero eso también fue una de las causas por las cuales tuvo que abdicar, ¿ya? Porque a la gente, como que a la gente muy con plata, no les gustó esa idea. También lo que hace O'Higgins fue crear el cementerio general, que también es una idea liberal. ¿Por qué? Porque antiguamente solamente los católicos podían enterrarse y la gente que fuera de otra religión no podía. Y él crea el cementerio general y se llama general por ello, porque es para todas las personas. ¿Ya? También es parte de eso. También termina con que la Iglesia Católica Apostólica Romana era la iglesia oficial y solamente coloca Iglesia Católica. ¿Ya? Y eso da paso a que otro tipo de denominaciones se pudieran abrir cultos acá. Y eso le trajo problemas porque la gente acá en Chile siempre ha sido como muy cuadrada, muy estructurada. Entonces, de esa manera, él termina indicando, tratando de imponer ideas liberales. Otro que trajo ideas liberales también fue José Miguel Carrera, que cuando él asume el poder después de un golpe de Estado, establece que en Chile existe la libertad de vientre. ¿Alguien sabe lo que es la libertad de vientre? ¿Qué es la libertad de vientre, chicos? Estimados, ¿siguen ahí? Es, es que los hijos de los esclavos salieran, no, que no fueran esclavos, Ya, si no me equivoco. excelente. Bien, bien, bien. De hecho, Chile, si no me equivoco, si no es el segundo, el tercero país que determina la libertad para los negros, o sea, reconoce que la gente de descendencia africana sea libre, aunque sea por nacimiento. ¿Ya? O sea, el hijo de un esclavo nacía libre, entonces eso es algo súper importante y demuestra la idea liberal que empiezan a hacer aquí en Chile, porque a pesar de que no había muchos esclavos acá, por los climas y porque era muy caro traerlo, pero fue un paso importante. Ahora tenemos también como letra C, ya el abolicionismo, que durante el siglo XIX la esclavitud era aceptada en muchos lugares, debido a que en la época de la colonia se utilizaban esclavos para ayudar al crecimiento económico, ¿cierto? Algunas de las potencias que aceptaban la esclavitud a principios del siglo XIX eran España, Portugal, Francia, Inglaterra y Holanda. Y de hecho, Holanda siempre exportó esclavos para todos lados. Ya tenemos que incluso Estados Unidos, siendo un país totalmente independiente, tiene una guerra civil producto, bueno, entre otras causas, de la esclavitud, porque algunos decían que los esclavos tenían que ser libres y otros decían que no, que tenían que seguir siendo esclavos porque no éramos iguales.
Era tanto lo que se pensaba que no se era igual, que había gente que pensaba que los afroamericanos no sangraban, sino que, o no sangraban rojo, sino que ellos simplemente tenían otro tipo de sangre. ¿Por qué? Porque eran animales. O porque, y había gente que realmente pensaba que no tenía alma, porque la Iglesia Católica lo había determinado así, entonces ellos tenían razón y no tenían alma, por eso tenían que ser esclavos. Algunos pensaban que eran animales que sabían hablar, era como que estaban entre el hombre y el mono. ¿Ya? Entonces estamos hablando de que por ende no se les podía dar los mismos derechos porque no eran humanos. ¿Ya? Que eran ideas de esa época. Vemos que hasta el día de hoy existe gente racista. Y para ello no existe como este sentido de aún, ¿ya? El sentido liberal de que somos todos iguales. Y en esta época se daba el esclavismo. Pero tenemos a quién? A Adam Smith, un economista escocés, ideólogo de los principales postulados del liberalismo económico. ¿Ya? Ya vimos el ámbito político, ya vimos algo de lo social, ahora vamos a analizar el liberalismo económico, que es una de las cosas más importantes que vamos a tener, que hasta el día de hoy existe. Ejercicio, ejerció la docencia y su obra e investigaciones fueron variadas. ¿Ya? Pero lo más importante de este planteamiento es el liberalismo económico, que a fines del siglo XVIII surgió en Europa la libertad económica que buscaba levantarse en contra de la intervención de los gobiernos en asuntos económicos. O sea, para el liberalismo no puede intervenir por ninguna parte el Estado y fijar precios. ¿Ya? ¿Para qué está el Estado? Simplemente para resguardar que la gente pueda comercializar libremente. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Cuáles son sus fundamentos? Primero tenemos la búsqueda del máximo beneficio personal. Trabajar y vender para adquirir riqueza. Nah. O sea, cada uno se tiene que hacer de sus propios medios y el Estado no tiene nada que andar subvencionando ni dando bonos. Esas cosas acá no existen, señor. Simplemente el Estado no puede intervenir. Dejen hacer, dejen pasar. Usted está solamente para asegurarnos que nosotros podamos hacer nuestros negocios libremente, de manera segura, ya, sin que nos asalten, y ustedes reciban los impuestos, nada más. Después, ¿qué tenemos? La acumulación del capital. ¿Qué es el capital? ¿Alguien sabe qué es el capital? ¿Qué significa la palabra capital? ¿Algún ejemplo de capital? Es necesaria para iniciar un negocio. Ya, bien, es necesario para iniciar un negocio. Pero el capital es todo lo que nosotros tenemos para producirlo. O sea, dinero, ¿ya? Las personas también son, se llaman capital humano. Las maquinarias también es parte del capital. La infraestructura, ¿ya? ¿Se entiende? Todo lo que usted tenga para producir algo es capital. Ahora, tenemos la acumulación de la competencia también. La competencia es importante dentro del liberalismo porque mientras más competencia exista, mejor se dice que es para el mercado y para las personas porque supuestamente más barato de algo. Tenemos la defensa de la propiedad privada. Por primera vez en la historia de la humanidad se piensa en la propiedad privada. ¿Ya? Aunque la gente tenía casa en el tiempo de los romanos, todo le pertenecía al emperador. Los egipcios lo mismo, todo le pertenecía a quién? Al faraón. ¿Ya? Los reyes, todo le pertenecía a los reyes, ni la mujer te pertenecía como esposa. ¿Qué más? Tenemos el libre mercado, relación productor-consumidor. El Estado no podía intervenir. Adam Smith plantea lo de la mano invisible. ¿Alguien sabe lo que significa la mano invisible? ¿O lo han escuchado?
Adam Smith dice que el mercado se regula solo. ¿Qué significa eso? Que por muy caro que esté un producto, tarde o temprano, si la gente no lo compra, va a bajar de precio y se regula solo. ¿Ya? Hay gente que no está de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque si los empresarios se colusionan, ya se coluden, fijan un precio elevado y todos lo venden al mismo precio. Entonces, que la gente lo deje de comprar, tarde o temprano va a terminar adquiriéndolo igual porque es necesario. Y así encontramos hoy en día la colusión de los pollos, del papel higiénico. ¿Ya? Entonces, la mano invisible no es tan así cuando hay trampas por parte de las empresas, como es que ellos también se coluden y fijan los precios. Entonces, ¿se respeta esto? No siempre, ¿ya? Ojo con esto, no siempre se respeta. Y eso va a hacer que tengamos problemas económicos tarde o temprano. Entonces dice que la oferta y la demanda, ¿ya? Van a estar en un punto de equilibrio. Y si ese punto de equilibrio se rompe tarde o temprano, va a volver ahí. ¿Ya? Las personas que son oferta o demanda, chicos, las personas oferta o demanda, Demanda. bien. Ojo que también pueden ser ofertas, porque ellos ofrecen su trabajo aparte de un salario, pero principalmente son las demandas, son los que demandan los productos, ¿cierto? Y las empresas son los que ofertan todo lo que se produce. Y listo. Esto es lo que plantea Adam Smith en pocas palabras. ¿Ya? Pero tenemos por otra parte, ¿ya? Después que ya tenemos toda esta idea de liberalismo, tenemos lo que es una nación. ¿Ya? Concepto político que se manifiesta por medio de la Revolución Francesa. Este concepto hace referencia a un conjunto de personas que están ligadas, ¿ya? Entre sí por un contrato social no tácito, ¿ya? Que entrega derechos y deberes ciudadanos. ¿Qué significa esto? Que una nación es un conjunto de personas que se unen, ¿ya? Con un mismo ideal, que los une una cultura común, que los une una forma de vida común. ¿Ya? En Argentina prácticamente toman mate de punta a cabo, toda Argentina toma mate, ¿cierto? Acá en Chile también tenemos nuestras cosas propias. Para el 18 da lo mismo lo pobre que sea uno, siempre tiene que haber una carne a la parrilla. ¿Ya? ¿Alguien me recuerda si no vuelve a entrar Díaz Cornejo, por favor, para colocarlo presente? Tío, si se tienen que ir o se desconectan, traten de avisar para poder colocarlos presentes. Ahora, pero de la nación nace el nacionalismo, sentimiento de unidad que comparte una comunidad con ciertas características dentro de un límite, ¿ya? Con fronteras políticas, el cual se transforma en una comunidad nacional. Pero, ¿cuándo es problema el nacionalismo? ¿Cuándo el nacionalismo se convierte en un problema? Pregunta. El nacionalismo es un problema, muchachos, cuando se vuelve extremo. ¿Ya? Cuando creemos realmente que somos el mejor país del continente y ¿cómo se llama esto? Ninguna otra nación es mejor que nosotros. Cuando vemos inferiores a otras personas por venir de otro lugar, ahí ya se convierte en un problema. Ahora,
El nacionalismo sirvió, sí, sirvió, como dice más abajo. El nacionalismo estimuló la formación de estados nacionales, que se generaron por medio de dos formas. Movimientos de división, ¿ya? Buscaban separarse de una unidad política grande para formar un estado propio. Por ejemplo, Bélgica, los Países Bajos y Grecia con el Imperio Otomano. ¿Ya? Bélgica se separa de lo que es Holanda hoy en día, porque ellos decían que eran diferentes al resto. Grecia hace lo mismo el Imperio Otomano, porque ellos tenían una cultura de miles de años, ¿ya? Que no tenían nada que ver con los otomanos, que eran árabes. Ahora, aquí en Chile también se ha intentado. Dos grupos de personas han intentado separarse. Una, Magallanes, que según ellos son la República Independiente de Magallanes, que incluso han propuesto unirse hasta Argentina. Y dos, los mapuches. Los mapuches se sienten una nación independiente y quieren ser una nación independiente, porque dice que ellos culturalmente no son iguales al resto del país. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Ah, ya, volvió Díaz. Señor Eliseo, que acaba de volver entre nosotros. ¿Piensa que los mapuches culturalmente son diferentes a nosotros? La gente que escribe por chat también la leo, por si acaso. Oh, señorita Carla, culturalmente los mapuches son iguales a nosotros, ¿sí o no? No quiero una explicación. No, no son iguales a nosotros. Ya. En derecho sí, cierto, eso estamos claros, pero culturalmente no. Entonces ellos se sienten que deberían ser una nación independiente por ellos mismos, porque tienen otras costumbres, tienen fechas diferentes, ¿ya? Ellos celebran el Año Nuevo Mapuche, que se llama. No lo celebran igual que nosotros, porque ellos creen en este recambio que hay entre que sea entre el invierno y el otoño. Y ellos ven ahí el cambio, ¿se entiende? Entonces tenemos que luchan para tratar de separarse del país. Y llevan una infinidad de años peleando, desde antes de la independencia de Chile que se están peleando. Entonces, si nos damos cuenta, ya, tenemos que este nacionalismo ayuda en la formación de estados nacionales. ¿Por qué? Porque dicen, ah, ya, mira, si nosotros tenemos una idea en común, entonces en ese caso tenemos que unirnos, crear una bandera, ya, creemos una constitución, delimitemos nuestro territorio, listo. Somos un país, somos una nación, somos un estado. Ahora, desafío en la formación del estado. Tras el proceso independentista, surgen múltiples desafíos frente a lo que el Estado debe hacerse cargo. Porque antes se hacía cargo la corona española, pero ahora nosotros tenemos que hacernos cargo. Es como que ustedes hoy en día dependen de sus padres, ¿cierto? Para subsistir. Pero el día de mañana, cuando trabajen y se vayan de la casa, van a ser una nación independiente prácticamente. Van a tener su casa, ya no van a seguir las reglas de sus padres. ¿Ya? Entonces se independizan, ¿cierto? Y ahora son ustedes los que se tienen que hacer cargo de todo. Primero, político, inexperiencia republicana, ¿ya? Intervencionismo militar y polarización conservador-liberal. Este es un problema que va a tener Chile, un problema tremendo, producto de cómo se dan las cosas. ¿Ya? A diferencia de países como Estados Unidos, los líderes, ¿ya? Aunque eran militares, cuando asumen el poder se vuelven civiles. George Washington, a pesar de que peleó en la guerra de independencia de Estados Unidos, una vez que él se hace presidente. Deja de ser militar. Acá no. Ramón Freire, ¿ya? Él seguía siendo militar a pesar de que era el mandatario del país.
Entonces, de esa manera vemos que hay un intervencionismo militar, lo cual los militares piensan de otra manera. Los militares no saben gobernar porque ellos, lo mismo lo dicen, son una fuerza de exterminio. Entonces, incluso la doctrina que tienen ellos no son iguales uno a otro. No, tienen una jerarquía marcada y tú no puedes pasar por sobre una orden. Entonces ellos son cuadrados, por ende no entienden el concepto de nación. Por ende no saben gobernar. Inexperiencia republicana, aunque estuvieran todas las leyes, ¿cierto? Todo muy explícito, ¿ya? Un país tiene que ser así, tiene que tener esta idea, tiene que tener esto. Aquí la gente no sabía autogobernarse. ¿Por qué? Porque recordemos que la guerra de independencia nace porque ellos no podían gobernar. La gente aquí no se gobernaba. Para tener un gobernador acá en Chile tenían que mandarlo desde España. Ya. Tenía que ser español. Entonces aquí nadie sabía lo que era gobernar. Entonces había una inexperiencia tremenda. Y obviamente va a haber un conflicto entre conservador y liberal. ¿Qué significa este conflicto conservador y liberal? Que va a haber gente que quiere ideas nuevas, ¿ya? Y va a haber gente que quiere conservar sus privilegios como lo hacían con la corona española. Incluso desapareciendo, ¿ya? Los españoles de aquí, como gobernadores, nos vamos a dar cuenta que aún había gente que tenía los títulos de nobleza. O sea, estamos en una nación independiente y aún siguen los títulos de nobleza. O sea, aún existía, si había un conde aquí, se le tenía que tratar como tal. Entonces, era algo que no correspondía. Y obviamente los liberales estaban en contra, porque decían, si somos todos iguales, ¿por qué esa persona tiene un título de nobleza? Y los conservadores querían seguir manteniendo esto. ¿Por qué? Porque le daba un estatus por sobre el resto de las personas. Ahora, ¿qué tenemos? Económico. Economía altamente endeudada y aislada del capitalismo mundial. ¿Por qué? Porque recordemos que mientras países como Inglaterra, Estados Unidos, ya, Francia y otros países más, incluso Alemania, ellos ya habían empezado con este libre comercio con los demás países. Chile había quedado muy retrasado, las colonias americanas habían quedado muy retrasadas. ¿Por qué? Porque España tenía un monopolio comercial donde ellos decidían qué vender, qué fabricar y a quién venderle. ¿Ya? No era que yo aquí podía venir y vender, no sé, uva o fabricar cosas libremente y vendérsela a Inglaterra. No, no se podía. España decía a quién vender y cómo venderlo. Entonces, también eran inexpertos en esto del libre comercio, ¿ya? También teníamos una economía altamente endeudada porque cabe recordar que Chile pagó un ejército para ir a independizar Perú. Chile costeó la independencia del Perú. ¿Por qué? Porque veían la oportunidad de que si se independizaba Perú, ya España desaparecía de los ojos de Chile y se perdía este miedo que veía que era que tarde o temprano España se podía rearmar y de esa manera recuperar el poder. ¿Ya? Entonces eso es un factor importante. ¿Por qué es un factor importante? Porque con una economía endeudada es muy difícil empezar y hacer obras públicas, ya organizarse, ¿cierto? Porque es como que usted, no sé, el día de mañana se van a vivir solo, pero le deben plata al banco, entonces hay que pagar. Entonces, como hay que pagar, ya no se pueden comprar ciertas cosas, ya no se pueden ir y comprar la tele que querían, ¿o no? O arreglar tal vez un muro que se echó a perder. No, ya no se puede hacer eso porque hay que pagarle al banco. Eso le pasa a Chile. Social. Prevalencia de los estatutos, estructuras sociales y étnicas del periodo colonial.
influencia de la Iglesia Católica en la conformación del Estado, que va a ser un problema también. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomaba el país intervenía la Iglesia Católica. Más adelante vamos a ver cómo, ¿ya? El Estado se separa de la Iglesia, y aunque la Iglesia tenía gran influencia, pero ya el Estado tomaba decisiones por sí sola y no dependía de la Iglesia. Transformando el Estado en laico. ¿Qué significa laico? Que no hay una religión oficial. Y eso va a ser un punto importante, ¿ya? Porque va a dar libertad de pensamiento a las personas. Dice territorial. Expulsión definitiva de los realistas que apoyaban al rey de España, ¿ya? En 1826, y expansión territorial del territorio a fines del siglo XIX. Vamos a ver cómo Chile se empieza a conformar de a poco territorialmente más adelante. ¿Por qué? Porque según cuando se independizan las naciones americanas, cabe destacar que se tenían que fijar fronteras, ¿cierto? Pero supongamos el virreinato del Perú abarcaba Perú, lo que se conoce hoy en día como Chile, parte de Argentina e incluso Chile completo. Entonces, ¿cómo nos repartimos los territorios? ¿Ya? Y esto va a traer grandes problemas a los países americanos. Pero ¿cómo nos repartimos el territorio? ¿Qué hacemos? Y la idea fue, bueno, respetemos lo que decía la corona española. O sea, Chile, ¿de dónde llega? Prácticamente desde Coquimbo hacia abajo hasta donde dura el continente. Pero ¿qué es lo que pasaba? No había gente o no habían chilenos viviendo, ¿ya? En lo que hoy en día se conoce como Magallanes. Entonces Chile tiene que mandar expediciones para que otros países no se apoderen de ese lugar. Y nos vamos a encontrar con que estos países, Chile empieza a tener territorio. Vamos a ver cómo se toma la isla de Pascua, ¿ya? Vamos a ver cómo incorporar a la isla grande de Chiloé dentro de lo que es el territorio nacional. Y ahí eran donde estaban los realistas. Aún había presencia española aquí en Chile, ¿ya? A pesar que la independencia ya se había firmado en 1818. Vamos a ver cómo 8 años más tarde recién se termina de expulsar a los españoles de aquí. Entonces vemos que el Estado de a poco se empieza a conformar de forma territorial y vamos a ver que esto igual va a traer problemas. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo se produce uno de los más grandes genocidios, matanzas, ¿ya? En la historia de la humanidad, que fue contra los pueblos del extremo sur, los Selman, donde el Estado chileno pagaba para que los cazaran, como si fueran cualquier cosa. ¿Ya? Como ir a cazar venado, pero nosotros cazábamos humanos. Y el Estado chileno lo permitía. Y así también tenemos la organización de la República durante el siglo XIX. Barra de Arana lo define como una anarquía y desorden político. ¿Por qué? Porque vemos cómo se empieza a conformar gran parte de las ideas, pero cada uno tiene una idea diferente. En menos de 10 años vamos a tener 3 constituciones diferentes, porque cada persona que ascendía al poder, ¿ya? O asumía el cargo, tenía una idea diferente y decía, ah, no, ya la cuestión era la pinta mía, entonces yo creo que mejor se hace así el país y se organiza así el país. Entonces, cada vez que se colocaba una idea diferente es empezar de nuevo, ¿ya? Simón Collier dice, se sentaron las bases de lo que sería la República de Chile. ¿Y cuáles van a ser los desafíos de este periodo después de la abdicación de O'Higgins? ¿Ya? Conciliar las distintas visiones políticas, pipiolos y pelucones. Ya, los pipiolos eran los liberales, los pelucones eran los conservadores. Conseguir una situación económica estable, el puerto de Valparaíso, propulsarlo, ¿ya? Ganarle al puerto peruano del Callao. Comercio,
la extracción de minerales y productos agrícolas. Chile nunca, desde sus principios, nunca ha sido fabricante y exportador de tecnología. Jamás. No. Siempre puras materias primas. Conformar una identidad propia. La república, una república, un cambio gradual, dejar de lado esta mentalidad española, aunque se mantuvieron las estructuras coloniales, que era el inquilino, la hacienda y la influencia de la Iglesia Católica. Ahora, ¿cuál va a ser el problema? Que la hacienda, ¿ya? El hacendado, va a creerse dueño y va a creerse como un señor feudal. Y esto va a tener que Chile empezar a colocar trabas a los hacendados y por eso se construye tanto pueblo. Por eso vemos que en este país hay mucho pueblo por aquí y por allá. Porque ¿cuál era la idea? La idea principal era quitarle ese poder al hacendado, donde ellos pagaban una policía, ya, privada, que cuidara su territorio, donde el Estado prácticamente no podía intervenir. Si ellos llegaban y mataban a un peón porque pensaban que le había robado, bueno, lo mataron y por algo lo habrá matado el dueño. Entonces prácticamente las personas le pertenecían, lo cual era algo complicado para la época. No era algo que nosotros dijéramos, ah, ya, ok, no importa. Si ellos son los que tienen plata, que hagan eso, total, pagan impuestos. No, ¿por qué? Porque dentro de lo que es la idea liberal, existe lo que es el Estado, ¿cierto? Y el Estado tiene que asegurarse tiene que velar por la seguridad de las personas, y para asegurarse por la seguridad de las personas, nadie puede ser más poderoso que el Estado. Y en esta época se daba que los hacendados dentro de su territorio eran más poderosos que el Estado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a crear pueblos entre medio, ¿de dónde? De los territorios de diferentes hacendados. Entonces, de esa manera, iban restando poder. ¿Por qué? Porque tenían que colocar una policía, tenían que colocar a un gobernador del pueblo, ¿se entiende? Entonces, de esa manera, iban restando poder y iban marcando presencia. Por eso ustedes ven que si van de ciudad en ciudad, aquí en Chile, nos vamos a encontrar con un montón de pueblos. Si ustedes van hacia Valparaíso, entre medio de Valparaíso, van a encontrar Tiltil, Quillota, Villa Alemana, van a encontrar Milipilla, ¿cierto? Que nacen como pueblitos y que nacen para esto, para restarle poder al hacendado. ¿Qué posturas políticas aparecen en la época? Tenemos los pipiolos, profesionales, comerciantes e intelectuales, partidarios de la libertad de pensamiento y de culto, buscaban terminar con la influencia de la Iglesia en el Estado, lograr igualdad entre provincias y ampliar las facultades del poder legislativo. Si nos damos cuenta, hasta hoy en día existe gente como los pipiolos, ¿ya? La Iglesia cada vez tiene menos poder. Hace 30 años atrás la Iglesia incluso podía decir si una banda de rock entraba o no entraba al país. De hecho, es conocido que durante la dictadura militar iba a venir Queen, ¿ya? Con Freddie Mercury, y porque a la Iglesia Católica no le gustaba, porque era homosexual, no podían entrar. Lo mismo pasó con Iron Maiden, la primera vez que trataron de entrar, la Iglesia Católica dijo no, porque es una banda de rock satánica, entonces ellos no pueden entrar a contaminar las mentes de los jóvenes. Entonces estas personas que buscaban eso, impedir en esa época que la Iglesia Católica interviniera en las decisiones del Estado. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ver el culto, no tenían que ver sobre la vida de las personas. Ahora, dentro de los liberales también estaban los federalistas. Buscaban un Estado federal, autónomo, económica para las provincias y favorecer la descentralización política. Su líder fue José Miguel Infante. Hasta el día de hoy tenemos también este problema y este dilema.
¿ya? Nos vamos a ir dando cuenta cómo muchos problemas del pasado se van repitiendo hoy en día. Y este es uno. Los federalistas hasta el día de hoy nos encontramos con gente que piensa, ¿ya?, que Chile debería ser un Estado federal y cada región del país debería ser semi-independiente y manejar sus propias riquezas. Hoy en día, ¿cómo se hace? Como es un país centralizado, lo que se hace es que todos los recursos llegan a Santiago y Santiago empieza a distribuir a todas las comunas del país. Lo que la cual la gente encuentra súper injusto, porque ahí se empobrecen lugares como Tiltil. Tiltil tiene tres vertederos, si no me equivoco, y tiene un criadero de cerdo, que los impuestos ni siquiera llegan a Tiltil, porque como está conformado, los impuestos llegan a Providencia, a Vitacura, porque ahí está la casa central. Entonces pagan los impuestos ahí. Entonces lo que dicen los federalistas es que no, cosas como esas no deberían pasar. Y cada región debería tener sus recursos, ¿ya? Y descentralizar de Santiago. ¿Por qué buscaban descentralizar? Porque decían que en esa época era muy difícil comunicarse entre regiones. Entonces, la gente que vivía en Santiago no tenía conocimiento de los verdaderos problemas que tenían las personas que vivían, no sé, en Concepción, en Coquimbo, ya. Lo cual era verdad, porque era muy difícil el traslado por el país en esa época. Entonces, de esa manera, cada región debería manejar sus propios recursos. Ya, que es algo que hasta el día de hoy se planea hacer. Ahora, por otro lado, tenemos los conservadores. Ya. Representaban a la élite terrateniente, partidaria de un Estado unitario y un poder ejecutivo fuerte. Ya. Querían mantener la influencia de la iglesia. Ahora, para ellos, el ejecutivo, o sea, el presidente tenía que ser fuerte, mandar por sobre todo, mandar por sobre los otros poderes del Estado. Para los liberales no, ellos pensaban más en la igualdad política, por ende, el sistema tenía que ser tal vez parlamentario. Por otro lado teníamos los higienistas, liderados por militares, buscaban el regreso de O'Higgins a la política chilena. Defendían la idea de un gobierno autoritario y centralizado. Aunque O'Higgins trató de plasmar varias ideas del ideario liberal, él era autoritario y no había una palabra más por sobre la de él. ¿Ya? Ahora, por otra parte teníamos los estanqueros, que eran comerciantes que tenían el estanco o el monopolio de algunos productos. Eran partidarios de un ejecutivo fuerte, ¿ya?, que acabara con la inestabilidad política y económica. Su líder principal fue Diego Portales. Y este es un punto importante. ¿Por qué es un punto importante, chiquillos? Porque vamos a ver más adelante que Diego Portales llega al poder y él es el que logra estabilizar el país. ¿Ya? Ahora, si nos damos cuenta, tienen ideas comunes, los pelucones, los higienistas y los estanqueros. ¿Cuál va a ser esta idea común? Va a ser que un ejecutivo fuerte, o sea, la máxima autoridad tiene que ser el presidente y él es el que va a mandar y decidir por sobre los demás poderes del Estado. Va a tener mayores atribuciones. Ahora, los liberales también tenían sus ideas claras, ¿ya? Principalmente, ¿cuál era? Separar a la iglesia del Estado, que la iglesia no intervenga. ¿Ya? Vamos a ver que incluso va a generar esto una guerra civil, ¿ya? Que va a llegar a esta guerra civil, que va a terminar en la batalla de Lircay, donde van a ganar los conservadores. Y se van a imponer los conservadores, ¿ya? Y de esa manera, Diego Portales
va a agarrar gran poder político, y aunque no es presidente, pero se decía que él mandaba por el presidente. Ahora, periodo de la Organización Nacional y de Ensayos Constitucionales, que esto es lo que se denominaba como anarquía política. Vemos, el primero fue Ramón Freire, que era militar. ¿Ya? Entre 1823 y 1926 crea su Constitución Moralista de 1823. Conocida como la Constitución Moralista, pues busca promover un tipo de ciudadano ejemplar a través de normas que regían la vida privada y pública de las personas. Estableció la obligatoriedad de la religión católica y el sufragio censitario. ¿Ya? ¿Qué significa esto de censitario? Que solamente algunas personas casadas con una cierta edad y que podían demostrar un cierto nivel económico podían votar. Eso es importante porque siempre lo pregunto. Ahora, ¿por qué creen ustedes que la Constitución moralista le preocupa tanto de que la Iglesia Católica tenga importancia dentro del Estado? ¿Cuál es la importancia de la Iglesia Católica en la Constitución moralista? ¿Por qué? ¿Qué es la moral, chicos? Las acciones de las personas, ¿Ya? ¿Qué pasa con la acción de las personas? si están bien o están mal, ¿Cómo, cómo? si están bien o están mal. Ya, bien. Por ahí va la cosa. La Iglesia Católica, gracias, estimado, tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque ellos son los que rigen la moral de las personas. Ellas te dicen, la Iglesia en esta época es la que te dice cómo debes comportarte. ¿Qué es un buen cristiano? Un buen ciudadano. ¿Ya? Un buen católico va a ser un buen ciudadano. ¿Por qué? Porque ellos rigen la moral. Ellos te dicen, no, esto es pecado, no se hace. Por ende, la persona que no peca va a ser un buen ciudadano. Entonces se dan cuenta cómo la Iglesia Católica interviene en la decisión del Estado. Ellos van a decirte, no, es que esta ley te puede traer problemas, porque va a hacer que la gente, no sé, se porte mal. Ah, ok, listo. No, no sale. Entonces, de esa manera, chiquillos, vamos a tener que, para Ramón Freire, la Iglesia Católica va a ser fundamental. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se llama censitario? Porque esto va incluido en un censo. ¿Ya? ¿Qué pasa? Se contabilizaba a la gente que podía votar porque cumplía ciertos requisitos. ¿Ya? Entre ellos tenían que estar casados y tener un nivel económico. Y si no estabais casados, tenían que tener una edad. Entonces era como muy complejo. Ahora, el presidente de la República, Manuel Blanco Encalada, que también era militar, crea las leyes federales de 1926. O sea, estamos hablando que termina el mandato Ramón Freire, de los 3 años, comienza Blanco Encalada, ¿ya? Y crea el tiro otra constitución, automáticamente. Definían a Chile como una república federal o unión de 8 provincias. Estas eran autónomas y en administración y legislación. O sea, cada una podía tener sus propias leyes. Cada uno elegía a sus representantes y sus párrocos. Se mantuvo el sufragio censitario. O sea, los pobres podían votar, los campesinos, No, exacto, no eran sujetos de derecho a voto. Entonces, en ese punto de vista, como que el liberalismo fallaba un poco, ¿cierto?
Sí. Sí. Sí, allá. Entonces, ¿cuándo éramos iguales? Cuando teníamos una cierta cantidad de dinero, cuando teníamos influencia, ¿sí o no? No éramos todos iguales. Siendo que el liberalismo sí planteábamos que no éramos iguales ante la ley. ¿No? Ahora, ¿cuánto duró la primera constitución? ¿Del 23 al 26? 3 años. 3 años, ¿cierto? Con la constitución que llevamos ahora, llevamos 43 años. Para bien o para mal. Por último, tenemos al presidente de la República, Francisco Antonio Pinto, del 27 al 29, constitución del 28. Y estamos hablando de que la constitución del 26 duró menos, duró un año menos. Entonces, se conoce como la constitución liberal, pues equilibró las atribuciones de los poderes legislativo y ejecutivo, fortaleció las libertades públicas, amplió el sufragio, los enrolados en las milicias, ¿ya? O sea, los militares, sin importar rango, podían votar, sin necesidad de que supieran leer o escribir. O sea, estamos hablando que cualquiera que fuera militar podía votar, ¿ya? Religión católica como la oficial del Estado, pero dejó espacio a la práctica de culto, de otros cultos en privado. O sea, si alguien era judío, musulmán, protestante, podía seguir su religión, pero dentro de su casa. ¿Ya? No podía hacerlo de forma eh, pública. Ahí ya pasaba a ser un delito. Ahora, si vemos del 23 al 28, ¿cuántos años son? Agustina, 5. 5, bien. Disculpen que acabo de ver el chat, ya. De repente cuando escriban, avísenme, tiene razón Agustina. Muchas veces Isla de Pascua no ha querido pertenecer a Chile e incluso han intentado, disculpen que haga este retroceso, pero es importante lo que está diciendo la compañera. Han intentado de que ya más gente deje de ir a vivir a Isla de Pascua y el gobierno se lo ha rechazado. Ellos una vez trataron de ser franceses incluso, ¿ya? Como están en la Polinesia, porque pensaban que los franceses lo iban a tratar mejor que el Estado chileno. Y una vez propusieron, ¿ya? Y que se trató de instaurar en la primera constitución que se hizo, de que para ir a vivir a Isla de Pascua se tenía que pedir un permiso especial, porque ellos están muy saturados en población y cualquiera puede ir a vivir para allá porque no hay restricción para vivir en ninguna parte del país. Entonces ellos, como bien dice Carla, prácticamente han tenido un sentido nacionalista, apartado de lo que ha sido otras naciones. ¿Ya? Ahora, como bien dice, 5 años. Es muy poco para poder generar un país, ¿cierto? O sea, prácticamente cada 2 años tenemos una idea nueva, ¿cómo nos organizamos? ¿Se puede organizar un país así? No, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tenemos? Nada. Tenemos que este periodo de anarquismo va a conllevar a distintos problemas y va a generar la guerra civil, que era lo que yo les hablaba. ¿Ya? Tras las elecciones de 1929, los grupos conservadores alegan fraude electoral, o sea, que los liberales hicieron trampa, y declaran en insurrección hacia el gobierno liberal electo. Esto da comienzo a una guerra civil. ¿Qué es una guerra civil? Una guerra interna entre gente del mismo país. Y permite, ya, donde termina imponiéndose el bando conservador, como le decía yo en la guerra del Ircay, la batalla del Ircay, disculpen, permite la creación de un nuevo orden político. La figura de Diego Portales es clave. ¿Por qué? Porque él era un comerciante
que decía que estaba harto de la inoperancia del gobierno, porque según él su fracaso económico eran porque Chile era muy desordenado. Algunos dicen que él fracasaba económicamente porque el tipo era muy bueno para la fiesta, lo cual era verdad, era bueno para la fiesta. ¿Ya? Pero se empieza a crear un orden portaliano. ¿Ya? El tipo era respetado de la ley y el nuevo orden político se consolida a través de una constitución de 1833, que aunque lleva cambios, dura hasta 1925. Entonces tenemos que una constitución en Chile se consolida y dura más de 5 años, ¿cierto? Tenemos 67, prácticamente dura 93 años, si no me equivoco, lo cual es bastante, ¿ya? Es mucho tiempo para una constitución, porque todas las cosas tienen que ir modernizando. Entonces tenemos que dura hasta 1925, ¿ya? Y tenemos ahí a Diego Portales, ¿ya? Esta persona importantísima, ¿ya? Que tiene estas prisiones ambulantes, donde la gente era presa por una cierta cantidad de horas, ¿ya? Supongamos la gente borracha, se le encerraba ahí hasta que se le pasara la curadera. Entonces, ¿para qué era esto? Para imponer orden. Dicen que era tan recto a la ley que una vez unos amigos fueron a interceder por un amigo de él para que no cayera preso. Y él lo mete preso igual. Él no creía en esto de que no, porque son amigos, las leyes son diferentes. No. Él apresaba incluso a su amigo. ¿Ya? De hecho, una vez le pregunta a alguien, dice, que por favor lo ayudara a sacar de la cárcel a un amigo de él. Y él le dice que no. Ya, pero ¿y si fuera su amigo? Bueno, si fuera mi amigo tendría el mismo destino. Entonces él no hacía favores por política, es lo que se cuenta. Otros dicen que no, que él realmente fue un déspota y era un dictador disfrazado de democracia y que no le hizo bien al país. Para otros sí le hizo bien al país, porque gracias a él la política chilena se consolida. ¿Ya? Después de la década del 20, cuando pasa esta anarquía política, gracias a Diego Portales se consolida un poder. De hecho, ya tenemos gobiernos más largos de 10 años, ¿ya? Porque la Constitución de 1833 dictamina esto, que pueden haber gobiernos de 5 años con reelección automática, o sea, hasta 10 años. Chile participa en su primera guerra como país independiente, que va a ser la guerra de la Confederación Perú-Boliviana, donde va a morir Diego Portales, porque se dice que el presidente de Perú le paga a unos chilenos para que lo maten. La versión que hay también es que los chilenos no querían ir a la guerra, por ende van contra Diego Portales, porque todos sabían que él mandaba en el país, no mandaba el presidente, y lo matan. Ahora, las personas que lo mataron fueron fusiladas y lo único que se generó fue que en el país naciera un sentido de nacionalismo. ¿Por qué? Porque Diego Portales decía que Chile tenía que participar en una guerra, ¿ya? Y por ende, como tenía que participar en una guerra, tenía que ganar la guerra y ahí Chile se iba a consolidar para el extranjero. Ahora, él era tan autoritario que cuando iba a comenzar la guerra, mandan a Ramón Freire, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Él va y ve al ejército peruano, que era inmenso, y decide negociar. Y dice, ah, mira, ¿sabe qué? Nosotros vamos a reconocer a Perú y Bolivia como un solo país, ¿ya? Pero nosotros nos retiramos, pero no bajamos la bandera. Entonces yo encontré que fue un buen trato. Así que lo mejor que podemos hacer, eh,
Y nosotros aceptamos este trato. ¿Qué pasa? Diego Portales le dice, oiga, no, usted es un soldado, usted no fue a negociar, usted fue a pelear. No, pero es que podíamos haber perdido todo el ejército, no importa. Lo pescó, lo destituyó y lo mandó al exilio. ¿Por qué? Porque él no lo había mandado a negociar, él lo mandó a pelear. Y como no lo obedeció, lo exilió. Siendo que había sido un general importante en la guerra de independencia. Espérame un poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya? Tenemos que Portales, e incluso en la Constitución de 1833, nos vamos a encontrar con que ya los militares, si quieren ser presidentes, no pueden seguir siendo militares y tienen que ser civiles. Y eso es algo importante porque le quita poder al ejército, le quita poder a los militares, porque dice que el gobierno tiene que ser mandado por civiles, no por militares, porque los militares no saben gobernar, porque son autoritarios. Entonces, antes de él, si un presidente era militar, podía tener los dos cargos, ahora no. El militar está para obedecer y obedecer a quién, al poder ejecutivo. Ellos no pueden gobernar. Ahora, tenemos la Constitución de 1833. Amplia distribución al poder ejecutivo, eso es importante. El cargo del presidente duraba 5 años, como decía, con reelección inmediata, o sea, 5 años más, hacían 10. Ya. Se estableció el sufragio censitario, con lo que podían participar solo los hombres mayores de 25 años si eran solteros, o de 21 años si estaban casados, que contaban con un patrimonio o bienes, que supieran leer y escribir. Eso sí lo estipuló. Tenían que saber leer y escribir, por mucha plata que tuvieran. Religión católica oficial. Si nos damos cuenta, él era conservador, ¿cierto? Se prohíbe el culto público de cualquier otra religión. Todo tenía que ser privado, excepto la católica apostólica romana. ¿Ya? Fue redactada en el gobierno de Joaquín Prieto Vial, don Ramón Mariano Egaña, en base a las ideas de Diego Portales. Por eso se dice que él mandaba. ¿Por qué? Porque prácticamente él ideó todo. ¿Ya? Él confeccionó la constitución. Prácticamente escribió lo que él decía. El poder ejecutivo a cargo del presidente de la República, con altas atribuciones, con una duración de 5 años, que era lo que le había dicho. El presidente tiene derecho a veto a los proyectos de leyes tramitados en el legislativo. O sea, si al presidente no le gusta una ley, no va a salir. ¿Por qué no va a salir? Porque el presidente decía que no. Ya. Se eliminó el cargo de vicepresidente. ¿Para qué queremos tanto? El cual sería elegido por el ministro, ejercido por el ministro de Interior, que era Diego Portales. O sea, él se encargó de que él fuera el segundo al mando. Ya, eliminó al vicepresidente. ¿Ya? ¿Para qué? Para que él pudiera estar más cerca del poder. Pero solamente iba a gobernar siempre y cuando el presidente no existiera. ¿Ya? Ahora, por último, tenemos la consolidación de la República. ¿Ya? A comienzos de la década de 1930, Chile ya consolidaba su régimen institucional y político e iniciaba el camino hacia la estabilidad interna. Este proceso se vio beneficiado por el creciente nacionalismo, que yo le había dicho que era por la muerte de Portales también, el orden de un orden administrativo y una favorable situación económica, entre otros aspectos. ¿Ya? ¿Por qué se dio esto? Porque Chile ganó una guerra, entonces fue reconocido como una nación totalmente independiente afuera, ¿ya? Incluso después Chile pelea contra España en una guerra marítima, también le gana, y como le gana, ya, sí que vamos a dejar a Cristina Yanay presente. Gracias, Carla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos?
Tenemos la defensa del territorio nacional. En 1936, el presidente de Bolivia, Andrés Santa Cruz, concretó la formación de la Confederación Perú-Boliviana. ¿Y qué era lo que quería este presidente? Quería devolver a Perú y Bolivia esa gloria que había tenido cuando eran parte del imperio inca, ¿ya? Santa Cruz pretendía anexar el territorio peruano, lo cual lo hizo, a su país para iniciar una conformación del Estado que considerara los límites antiguos del imperio inca. Y para eso tenía que tomar Chile. Recordemos que los incas llegaron hasta la región metropolitana que es actualmente. Incluso le pagó a Ramón Freire para que viniera y destituyera el gobierno. ¿Ya? Y perdió. Y lo mandaron a Australia. ¿Con qué nos encontramos? ¿Ya? Que Diego Portales pensaba que todas estas ideas eran peligrosas. ¿Por qué? Porque tarde o temprano iban a lanzarse contra Chile. Según Santa Cruz, él no, que cómo se le ocurría, que realmente ellos no iban a atacar a Chile, que solamente querían unirse como hermanos que eran, ¿no? Ya. Porque culturalmente Bolivia y Perú se parecen mucho. Entonces, ellos querían eso nomás. Aparte que Portales decía que eran países muy grandes, muy ricos, ¿ya? Porque económicamente eran totalmente superiores a Chile. En economía, en población, en manera militar, por todas partes, ¿cómo se llama esto? Perú y Bolivia superaban a Chile. Entonces decía que era un peligro eminente para lo que era la independencia de la República de Chile. Ya, que tarde o temprano íbamos a sucumbir y íbamos a terminar siendo gobernados por ella. Entonces llega y declara la guerra. Lo que fue algo muy peligroso, ya, fue realmente beneficioso para Chile, porque Chile termina ganando, termina consolidándose y termina siendo visto por los ojos extranjeros. Entonces, cabe destacar que si nos damos cuenta, chiquillos, la conformación del Estado de Chile fue una problemática tremenda producto de la inexperiencia que había en el país. Ya. Y esta inexperiencia va a conllevar a que, a que el país tenga muchos problemas. ¿Ya? Vamos a tener 10 años prácticamente de nada, de nada. Políticamente hablando, Chile no avanzó en 10 años. Tuvo 3 constituciones y si contamos la de 1833, tuvo 4 en un periodo muy corto de tiempo. Entonces, sí no se puede avanzar. Es como lo que pasa en Perú actualmente. ¿Qué pasó? Hubieron prácticamente en 3 años como 2, 4 presidentes, ¿ya? Y el país se quedó estancado. Chile estaba avanzando económicamente más que Chile. Que sea, Perú estaba avanzando económicamente más que Chile, pero producto de estas destituciones de presidentes, ya por problemas de corrupción, por problemas de autoritarismo, por problemas constitucionales, ya por problemas de violencia, Perú se estanca económicamente. ¿Me entiendes? Entonces tenemos un Chile que pasó por una anarquía política también, ¿ya? Donde el país no avanzó nada, nada económicamente, socialmente no se avanzó. ¿Por qué? Porque todos estaban más preocupados de quién organizaba mejor el país, de que en vez de hacerlo funcionar realmente. Entonces teníamos ese problema. ¿Se entendió? Muy difícil. No, sí se entendió. ¿Queda claro lo que yo explico? Sí, Sí, ¿Es muy Sí. fome? Sí, profe. no, no hay muy fome. Allá. Ya, es importante eso, porque a esta hora me imagino que igual están cansados, yo estoy cansado, ya, yo lo entiendo. Muchos tal vez no estudiaron el año pasado, no sé la realidad de ustedes, me lo imagino nomás. Y debe ser complejo escuchar a una persona, por eso de repente yo les pregunto, cuando yo les pregunto, respondan, aunque sea cualquier cosa, aunque no sepan, participen, chiquillos, en una vez tienen razón, ya.
Lo mismo, háganle caso a Carla. Cuando alguien opine por el chat, de repente yo no coloco siempre atención. Y opinan cosas buenas. ¿Ya? Entonces la idea es que todos participemos, porque igual debe ser fome escucharme 1 hora y media. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar la lista y el que nombre será liberado. Ya. Avísenme de nuevo, Carla, de la compañera, por favor, cuando digan. Bueno, Ya. Se lo voy a agradecer porque todos merecen quedar presentes. ya. Ya, tenemos primero a Emily Aguilero. ¿Está? Jairo Arredondo. Camila Briceño. Presente. Excelente. Yesenia Crisantemo. Eliseo Díaz, que ahí vi el nombre. Presente. Ya. Yanela Díaz. Anselmo Eulogio. Agustina Galvez. Presente. Ya, sí, también lo había visto. Giselle Gómez. Cristóbal Gelalbert. ¿Cristóbal? Ah, ya creía que había hablado. Entonces tenemos a Cristóbal, no vino. Jania Luques, tampoco. Juan Martínez. Espérame. Ana y Cristina, os les dije que me avisaran para dejarla presente. ¿Cómo son? Todavía no lo dice. ¿Cómo que no se había dicho Ana y Cristina? ¿No? No. Y ahora lo dije, po. Dijo Juan. Ah, ya, está bien. Vamos a decir que me equivoqué yo. Juan Martínez. ¿Está? Carla Martínez. Presente. Bien, Carla, gracias. Zenón Mora. Cristian Ortiz. Benjamín Quesada. Le hablaron por el chat. David Quintanilla. Al tiro veo. Montserrat Vázquez, ya voy a colocar atención ahí. ¿Ya? ¿Martina o Montserrat? Ya. Hanse. Benjamín Rivas. Sergio Román. Presente, profe. Ya, estimado. Martina Vázquez. Presente. Ya, bien. Amaro Vega. Jesús Yepes. Presente, profe. Ya, estimado. Vamos a revisar antes por orden. Guardar asistencia. Le hablaron por el chat. Sí, el tiro. Va. Ya, el tiro voy a revisar. Ya, porque no sé qué pasa ahí. Tengo una pura hoja de lista.
Va a tener que consultar a alguien que no haya nombrado. Martina Vázquez, Amaro, aparte de, ¿cómo se llama? Jairo. ¿Ya qué pasa con Jairo? Ahí no entendí. Él ya está estudiando así en presencial, así que él no va a participar en las clases online. Ah, pero eso yo no lo puedo ver. Bueno, gracias. Ya, en todo caso, ahí ya hay algo que ven desde. En todo caso, se agradece. Ya. Y a Cristina Sanay. Ah, ¿alguien más que no haya nombrado? Ya, estimado. Gracias por el respeto. Gracias a los que participaron. Ya. Espero que les haya gustado la clase. Pregunta para la próxima semana. Ya. Para que partamos la clase. Eh, ¿Cuáles fueron los 3 presidentes que duraron 10 años? Así de simple. Ya. ¿O no? ¿Cuál es la importancia de... Me tienen que recordar, sí, que hice la pregunta. ¿Cuál es la importancia de la guerra contra España? La guerra marítima contra España. Esa pregunta es mejor. Ya, chicos, nos vemos la próxima semana. Descansen, que estén bien. ¿Ya? Sigan asistiendo. No se van a dar ni cuenta y van a terminar el año. Chao, profe.